Fui abordada por personas que tenían cuentas pendientes con Kevin, mi novio. No me buscaban a mí, sino a él. Darling, aquí te dejo un resumen de lo que ocurrió. Un día fui abordada por personas que tenían cuentas pendientes con Kevin, mi novio. No me buscaban a mí, sino a él, pero yo estaba en el lugar equivocado. En el peor momento me vi atrapada en una situación que ni siquiera entendía del todo, obligada a llamarlo cuando más necesitaba su ayuda. Y fue ahí cuando lo entendí todo. Cuando atendió el teléfono, Kevin no preguntó si estaba bien. No escuchó el tono de mi voz, no notó el temblor ni la urgencia, solo se quejó. Me dijo que estaba ocupadísimo con algo mucho más importante. Me llamó fastidiosa. Me dijo que no lo molestara. Y luego habló de Violet, su amiga de toda la vida. La misma que, según él, era como una hermana. La misma que siempre parecía necesitarlo para todo. La misma por la que me cancelaba citas, reuniones familiares. Incluso la vez que dejó a mis padres esperando en un restaurante sin ninguna explicación. Ese día, en medio del caos, lo escuché decir que la vida de Violet, o peor, la de su gato, era más importante que la mía. Y algo en mí se rompió. No por el peligro, no por el miedo. Se rompió porque entendí con una claridad cruel que Kevin nunca me amó, que nunca fui una prioridad, que ni siquiera en el peor momento logró verme, que yo había estado enamorada sola todo ese tiempo. Y entonces vino el momento en que escuché la voz de mi padre por el altavoz del teléfono de Kevin. Su tono desesperado me perforaba el alma. Kevin, Michelle lleva varios días desaparecida. Sus características coinciden con las que la policía anunció. Mi cuerpo seguía frío, inmóvil, sin rostro reconocible, y aún así era yo, lo sabía. Yo era esa figura sin nombre que yacía sobre la camilla metálica en la morgue y mi padre estaba ahí, al otro lado de una llamada, rogando por mí, sin saber que yo estaba justo al lado. Vi su rostro proyectado en el celular de Kevin, la piel tensa, los ojos llenos de preocupación. Quería abrazarlo, decirle que estaba bien, pero no podía tocarlo, ni hablarle, ni siquiera respirar. Kevin no respondió de inmediato. Su rostro se endureció, apartó la mirada como si eso pudiera deshacer la conexión entre sus errores y la consecuencia que tenía delante. «Lo siento, señor Fairfield», dijo. «Al fin, la policía está haciendo todo lo posible por identificarla. Me aseguraré de transmitir esta información a los investigadores», y colgó así, sin más. Quise gritar, patear el suelo, golpear la pared, pero no tenía cuerpo, no tenía voz. Era solo un peso flotante que cargaba un dolor demasiado humano. William, en cambio, se quedó mirando el celular de Kevin con el señor Fairfield. Eran más cálidos, más atentos. Recogió un anillo que estaba en la bandeja de objetos personales hallados junto al cadáver. Lo sostuvo en su mano, como si pesara más de lo que aparentaba. «Kevin», dijo en voz baja, «¿no te parece que este anillo se parece al que Michelle usaba?» Kevin ni siquiera miró. «Puede ser. Muchas personas tienen joyería similar. No podemos sacar conclusiones sin pruebas. Pero el padre de Michelle acaba de decir, y no vamos a inventar vínculos emocionales con un caso activo, ¿cierto?», interrumpió Kevin cortante. «Además, tú mismo dijiste que ella era emocionalmente inestable. Capaz. Apareció por su cuenta, y esta es otra mujer». William bajó la mirada. No respondió. Pero yo lo vi deslizar con cuidado el anillo en una bolsita de evidencia, como si estuviera guardando algo precioso. Durante los días siguientes, observé cómo mi padre y mi madre acudían a la estación de policía con una esperanza apagada. Les tomaron muestras de ADN. Vi cómo William conversaba con ellos con una calma que ni siquiera Kevin podía fingir. Vi cómo mis fotos eran escaneadas, mi nombre registrado, mi rostro en las pantallas, y vi cómo Kevin evitaba todo. Se sumergía en trabajo o mecánico, hacía informes clínicos, revisaba análisis, pero nunca miraba directamente a mi cuerpo. No una sola vez, no como William, que me cubría con la sábana con cuidado, como si aún pudiera sentir frío. Fue entonces cuando empecé a comprender. No me dolía haber muerto, me dolía no haber sido vista, ni siquiera después de eso. Una noche, William se quedó solo en el laboratorio, encendió su grabadora para registrar una reflexión personal, algo que hacía de vez en cuando. El cuerpo aún no ha sido identificado oficialmente, pero tengo una corazonada. Hay pequeños detalles que no encajan. La forma en que la víctima sujetaba un broche en el cabello, el mismo que vi en una foto de Michelle en redes. Las medidas coinciden, incluso el tipo de esmalte en las uñas. Kevin no quiere escucharlo, pero yo tengo el presentimiento de que era ella. Guardo un momento, y si es así, entonces Kevin falló. Quise llorar, no por Kevin, por William, por alguien que sin tener que hacerlo, estaba intentando verme. Cuando William terminó de hablar, cerró los ojos por un momento. Luego apagó la luz. Me quedé flotando en la penumbra del laboratorio, observando mi propio cuerpo cubierto por una sábana blanca. En ese oscuro empecé a pensar que tal vez no estaba atrapada para siempre. Tal vez, si alguien me reconocía, si alguien realmente decía mi nombre con el corazón, yo podría soltar, pero no estaba lista. Aún no pasaron 2 días desde que mi padre llamó a Kevin. 2 días en los que la estación de policía trabajaba en revisar bases de datos, registros médicos, listas de mujeres desaparecidas. 2 días en los que mi nombre aún no aparecía oficialmente en ningún lado, pero ya flotaba entre ellos como un fantasma. William regresó al laboratorio con una carpeta en la mano y una expresión tensa. La abrió frente a Kevin, quien ni siquiera levantó la vista del microscopio. «Tengo algo», dijo William. Kevin resopló. «Otra teoría sin pruebas».
No, esta vez tengo más que eso. William extendió una serie de fotografías. Eran imágenes de mí capturadas de mis redes sociales. En una, estaba usando un abrigo rojo y el mismo broche que encontraron en la escena del crimen. En otra, mi mano sostenía una taza de café y el anillo en mi dedo era idéntico al que William había guardado cuidadosamente. Kevin apenas las miró. Y mira con atención que, Kevin, no solo son coincidencias visuales, también encaja la complexión, la altura estimada, incluso el tipo de sangre. Y tenemos el ADN de sus padres. En unas horas el laboratorio confirmará si coincide. Kevin se echó hacia atrás cruzando los brazos. Eso no significa que sea ella. Podría ser alguien parecida. William bajó la voz. ¿Por qué no quieres aceptarlo? Porque no tiene sentido, murmuró Kevin, como si se hablara a sí mismo. Michelle es impulsiva, sí, pero no el tipo de persona que termina así. ¿Y si lo es? Kevin lo miró, y por un segundo vi algo que no había visto antes. William continuó. Revisé el historial de llamadas. Michelle te llamó poco antes del ataque. Fue su último intento de contactar con alguien. ¿No te parece relevante? Kevin se levantó bruscamente. Eso no prueba nada. Me llamaba constantemente, incluso por tonterías. Una vez me llamó porque no encontraba su cartera y estaba debajo del sofá. Y si no era una tontería, esa vez Kevin no respondió. Caminó hasta la ventana del laboratorio y se quedó mirando hacia la ciudad. Vi su espalda rígida, las manos apretadas. No estaba llorando, ni siquiera estaba triste, solo parecía expuesto. William no insistió más. Guardó las fotos y salió del laboratorio, pero no sin antes echarle una última mirada al cuerpo cubierto por la sábana. Esa noche él regresó a casa con los ojos apagados. Se sentó en el sofá, puso el televisor en mute y sacó su celular. Pasó varios minutos mirando una antigua conversación de chat conmigo. Una vez yo le había escrito: gracias por escucharme. Hoy eres más atento que Kevin a veces, pero no se lo digas jajaja. Él solo respondió con un emoji de risa. Lo vi leer ese mensaje al menos 3 veces. Luego, con el celular aún en la mano, dijo en voz baja: ojalá lo hubiera notado antes. Yo también. No porque quisiera algo con él. No se trataba de amor. Se trataba de dignidad. De ser alguien a quien se le prestaba atención. De no ser un fantasma antes de morir. A la mañana siguiente, Kevin apareció más temprano de lo habitual en la estación. No había dormido bien. Llevaba la barba mal recortada y las ojeras le sombreaban los ojos. Se acercó a William sin palabras y le entregó una carpeta con un informe. No dijeron nada, no hacía falta. Y entonces el laboratorio confirmó la coincidencia genética. ADN compatible confirmado. La mujer, sin nombre. Tenía nombre otra vez, Michelle Fairfield. Yo no sé cómo explicar lo que sentí cuando escuché que lo confirmaban. Es ella, dijeron. No como una sentencia y como un descubrimiento impactante. Lo dijeron con tono profesional, como quien cierra una carpeta, como si esa conclusión no fuera el fin de una vida, sino el cumplimiento de un protocolo. William bajó la vista hacia los papeles impresos. Con los resultados, el ADN coincidía. La firma genética de mis padres estaba ahí, mezclada con las células rotas que alguna vez me pertenecieron. Lo supe porque vi su expresión endurecerse. Kevin estaba a 1 metro de distancia. No dijo nada. Solo observaba la pantalla del monitor como si leyera otra. Cualquier cosa menos eso. Entonces será ella, dijo William, apenas por encima de un susurro. Kevin se pasó una mano por la nuca. Bueno, habría que hacer el informe oficial, solo eso. ¿Vas a decir qué? ¿Que me ponga a llorar? Tú mismo decías que estaba loca, que era impulsiva, que exageraba. William lo miró fijamente. Yo decía que estaba triste. Kevin, que tú la ignorabas, que necesitaba ayuda. No necesitaba ayuda, necesitaba límites. Y tú necesitabas humanidad, soltó William, alzando la voz por primera vez. ¿Y ahora qué vas a fingir que no sabes quién era? Kevin guardó el silencio más denso de todos. Yo estaba ahí, al lado de ambos, viéndolos discutir sobre mi cadáver como si yo fuera una nota de prensa. Y aún así sentí algo parecido a justicia. No porque Kevin sintiera culpa, porque claramente no la sentía, sino porque alguien finalmente decía en voz alta que yo valía la pena. William tomó los documentos, los cerró con fuerza y salió del laboratorio. Más tarde lo vi entrar a la sala donde se encontraban mis padres. Mi madre sostenía una taza de té que no había tocado. Mi padre tenía la vista fija en el suelo. Cuando William entró, ellos se incorporaron de inmediato. Señores Fairfield, comenzó, y entonces la voz se le quebró. Confirmamos que la persona hallada es su hija Michelle. Mi madre soltó la taza que cayó al suelo sin romperse. Mi padre no reaccionó, solo cerró los ojos y asintió. William se sentó con ellos sin hablar más. A veces el silencio es el único idioma posible. Yo flotaba en la esquina de la habitación, observando el dolor que había dejado, pero no sentía culpa. No, esta vez lo que sentía era otra cosa. Cierre, certeza. El saber que al menos alguien me estaba llorando esa noche. William caminó solo hasta un pequeño bar cerca de la estación. No tomó alcohol, pidió un café, se sentó en la barra y sacó una libreta donde anotaba cosas que no ponía en sus informes. Lo observé escribir. Michelle merecía algo mejor. Merecía que alguien la escuchara. Tal vez todos fallamos, tal vez yo también, pero no quiero que quede en el olvido. No quiero que este caso sea solo otro expediente archivado. Haré que se sepa su historia. Lo juro. Algo en mí se rompió, pero no de tristeza, sino de reconocimiento. Por fin alguien me veía. Esa noche, mientras flotaba sobre las calles oscuras, vi mi nombre aparecer en la base de datos de víctimas confirmadas. Vi a una oficial escribirlo con cuidado. Michelle Fairfield, 26 años. Y de pronto, el aire cambió. Una corriente cálida me envolvió, y por un segundo sentí algo muy parecido a paz. El laboratorio estaba en silencio. El tipo que duele, el que pesa más que cualquier palabra. Yo flotaba por encima del cuerpo que ya no me pertenecía. Ese envoltorio sin nombre que por fin había sido reclamado.
William trabajaba con cuidado, completando el informe forense. Cada dato registrado con precisión, causa probable de muerte, estimación de la hora, condiciones del cuerpo, pero lo hacía con una suavidad que rozaba lo ritual, como si al escribir mi historia en ese papel pudiera devolverme algo de humanidad. Mientras tanto, Kevin se mantenía alejado de todo. Apenas aparecía en el laboratorio. Cuando lo hacía, era por minutos. No hablaba de mí, no pronunciaba mi nombre, como si no hacerlo borrara los hechos, hasta que algo ocurrió. William, revisando la evidencia, encontró el registro completo de la llamada que hice a Kevin poco antes del incidente. Era parte del protocolo registrar las comunicaciones recientes de las víctimas. Estaba ahí, en el sistema, duración, hora, voz. Le pidió al técnico que reprodujera el audio. La grabación llenó la habitación y ahí estaba yo, mi voz acelerada, desesperada. Kevin, me secuestraron. Están tratando de vengarse de ti. No debes venir a rescatarme. Y entonces, su voz. Michelle, ¿estás loca? Te dije que estoy en el trabajo. ¿Cómo te atreves a bromear con algo así? William bajó la cabeza. No necesitaba escuchar más, pero la grabación continuó. Si algo le pasa al gato de B y, por consecuencia, a B, serás una asesina. La dulzura exagerada de Violet atravesó el altavoz como un cuchillo. Kevin riéndose, la llamada se cortó, y lo que siguió fue absoluto silencio. ¿Qué fue eso?, dijo el técnico mirando a William. Eso, respondió William apagando el dispositivo. Fue el sonido de alguien dejando morir a otra persona. Kevin entró justo en ese momento. ¿Vio sus rostros? No dijo nada. ¿Escuchaste la llamada, verdad?, dijo William. Kevin se quedó quieto. Asintió una vez muy despacio y murmuró. No pensé que fuera real. ¿No pensaste en absoluto?, dijo William. Kevin apretó los dientes. Caminó hacia la ventana y se apoyó allí, mirando hacia la calle. Yo no sabía que estaba en peligro. Pensé que era otra de sus crisis emocionales. William cerró el expediente con fuerza. Estaba embarazada, Kevin, dijo. Kevin, giró... ¿Qué? ¿2 meses? El informe lo confirma. Nunca te lo dijo, ¿verdad? Kevin se sentó lentamente, como si sus piernas no pudieran sostenerlo. Yo lo observaba y, por primera vez, no quería que se sintiera mal. No necesitaba su culpa. Solo quería que supiera lo que había hecho, que supiera lo que perdió, que entendiera que no se trataba solo de mí. Se trataba de alguien que jamás pidió más que lo básico, ser escuchada. Esa noche Kevin se quedó en el laboratorio después de que todos se fueron. No dijo nada, no tocó nada. Solo se sentó frente a mi cuerpo y lo miró por horas, sin lágrimas, sin palabras, y yo supe en ese momento que no me amaba. Nunca lo hizo, pero quizás por fin entendía el peso de su indiferencia. Me alejé. Dejé la mesa de autopsia. Algo dentro de mí se desató como un nudo que por fin se afloja. El aire cambió. Me sentí más liviana, más distante, como si estuviera flotando hacia otra dirección. La morgue se desvanecía. El frío del acero se convertía en algo más cálido. Cerré los ojos y cuando los abrí, estaba en mi cama, mi cuerpo intacto, mi piel viva, el sol entrando por la ventana. El reloj marcaba las 6:52 de la mañana. Era el día anterior al secuestro. Me incorporé en la cama de golpe, como si emergiera de un sueño profundo. El corazón me latía con fuerza, y por un instante no supe si estaba viva o atrapada en otro tipo de limbo. Pero entonces sentí el peso de la sábana, la tibieza del sol en mi rostro, el cosquilleo de mi piel, y supe que estaba allí, entera. A tiempo, corrí al baño. Me miré en el espejo. Era yo, ojeras, cabello despeinado, los mismos ojos que hace poco observaban su propio cadáver. Toqué mi vientre con una mano temblorosa. No sentí nada, pero ahora sabía que algo vivía dentro de mí, algo pequeño, algo mío. Entonces lo entendí todo. No era un sueño, era una segunda oportunidad. Mi celular vibraba en la mesita de noche. Kevin, otra vez Kevin, como si el universo quisiera probarme. No respondí a eso ni a ningún otro mensaje durante las siguientes horas. En lugar de eso, abrí el armario. Saqué mi maleta más grande y comencé a empacar con manos firmes. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Documentos, dinero en efectivo que había guardado para emergencias, ropa cómoda, un cuaderno, mi pasaporte, todo lo que me permitiría desaparecer sin dejar rastro. No escribí una carta, no dejé una nota, no hice ninguna llamada, simplemente me fui. Fui al banco, retiré lo que tenía en mi cuenta, vendí unas joyas que me habían regalado años atrás, tomé un taxi al aeropuerto sin mirar atrás en el camino, compré un chip nuevo para el celular y tiré el viejo al primer basurero que encontré. Cuando llegué al aeropuerto, elegí un destino al azar: Lisboa. Nunca había estado allí, no conocía a nadie, justo lo que necesitaba. Cuando el avión despegó, sentí por primera vez en días, semanas, meses, una vida entera que podía respirar sin miedo. Cerré los ojos, acaricié el cuaderno que llevaba en la mochila. No sabía qué escribir aún, pero sabía que cuando lo hiciera, sería algo solo mío. El vuelo duró muchas horas. No dormí, no vi películas. Solo observé el cielo, el vacío entre nubes, el lugar perfecto para dejar todo atrás. Al llegar a Lisboa, alquilé un cuarto sencillo, en una pensión antigua. Tenía una ventana con vista a los tejados de tejas rojas y un pequeño escritorio de madera gastada. Era durante los primeros días. Salí poco. Caminaba por calles empedradas evitando hablar demasiado. Comía poco, dormía mucho. A veces me sorprendía llorando, sin razón a veces. Me despertaba con una sensación extraña en el estómago, náuseas, breves mareos. Al levantarme demasiado rápido pensé que era el cambio de país. El estrés o simplemente el agotamiento emocional,
pero nunca pensé en volver. Un día, al bajar las escaleras para recoger el correo, conocí a la señora del apartamento contiguo, una mujer mayor, delgada y enérgica, con el cabello blanco recogido en un moño apretado. Me miró con desconfianza. ¿Al principio eres nueva?, preguntó en un portugués pausado que yo apenas entendía. Sí, respondí en español. Mi nombre es Elena Rocha. Ese era mi nombre. Ahora Michelle Fairfield estaba muerta. Literal y simbólicamente. La mujer frunció los labios, como evaluándome. Luego asintió. Soy Carminda. Si necesitas sal, azúcar o silencio, ya sabes dónde estoy. Me reí por primera vez en mucho tiempo. Carminda no sonrió, pero sus ojos lo hicieron. Durante los días siguientes, ella empezó a tocar mi puerta con excusas. Que si tenía pan de sobra, que si necesitaba ayuda para subir las bolsas del mercado, que si se le había caído el control remoto y no podía agacharse. Deja de inventar pretextos. ¿Sabes cocinar algo que no sea sopa instantánea?, me preguntó un día, entrando sin pedir permiso. No mucho, respondí. Entonces ven, te enseñaré algo de... Y así, entre cucharones de arroz, cebollas fritas y relatos de su juventud, comenzó una amistad. Ella no preguntaba demasiado y yo no ofrecía explicaciones. Era un pacto silencioso, el de dos mujeres rotas que no necesitaban romperse más. Cada noche me acostaba sintiendo algo nuevo. No era felicidad, aún no, pero sí era calma. Una calma que nunca tuve con Kevin, y supe que estaba en el lugar correcto. Los días en Lisboa pasaban con una suavidad que me resultaba desconocida. No eran fáciles, pero tampoco eran violentos como los que dejé atrás. Cada amanecer traía una rutina nueva, hecha de paseos por calles estrechas y el olor constante a pan recién horneado. Aprendí a tomar café en tazas pequeñas, a distinguir el sonido del tranvía al doblar la esquina, y a entender que la soledad en ciertas dosis no siempre es castigo. A veces es medicina. Mi vecina Carminda se volvió un faro en esa niebla. No era una mujer particularmente cálida, pero sí constante. Me hablaba mientras regaba sus plantas, me ofrecía pan con mantequilla, como si fuera un ritual sagrado, y cada noche me dejaba una vela encendida en el alféizar de la ventana para espantar los fantasmas, decía. Yo sonreía con un nudo en la garganta. Una tarde, después de ayudarla a colgar ropa en el patio interior del edificio, se sentó en una silla de mimbre y me señaló con la barbilla. ¿Qué dejaste allá? Perdón, allá, repitió con un gesto vago hacia el horizonte. Donde estabas antes, se te nota en los ojos, como quien aún escucha ecos de otra vida. Guardé silencio. No sabía cómo explicarle que venía de la muerte, de la invisibilidad de amar a alguien que nunca me vio como persona. Dejé todo, dije por fin. Carminda no preguntó más, solo asintió y volvió a mirar el cielo. Días después, buscando trabajo, entré a un pequeño café en el barrio Alfama. Tenía paredes color turquesa y estanterías con libros usados. Una campanilla sonaba cada vez que alguien cruzaba la puerta. Pedí un café y me senté cerca de la ventana. Fue allí cuando lo conocí. Se llamaba Luca, era italiano, alto, de cabello rizado y una sonrisa que parecía no tomarse la vida demasiado en serio. Llevaba un delantal manchado de harina y hablaba con un acento encantador. ¿Eres nueva por aquí?, me preguntó después de servirme un pastel de nata sin que yo lo pidiera. Sí, respondí. ¿Tan evidente es? Tienes la mirada de quien aún no decide si Lisboa es una ciudad o un suspiro. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque me gustaba como lo decía. Él me sonrió y volvió a su trabajo, pero durante la siguiente hora pasó por mi mesa con excusas tontas. ¿Te gusta la música? ¿Probaste la tarta de limón? ¿Sabías que este café fue una imprenta? Cada vez que hablaba, el aire se sentía más ligero. Empecé a ir seguido, no por el café, ni por los pasteles, ni siquiera por los libros. Iba porque cuando estaba allí sentía que la versión de mí que vivía ahora tenía permiso de existir sin el peso del pasado, sin ser la sombra de alguien más. Una tarde, Luca me ofreció ayudar con la limpieza del local a cambio de libros y cafés gratis. Dijo. Acepté sin dudar. Mientras limpiábamos juntos, me habló de su familia en Nápoles, de su abuela que le enseñó a cocinar, de cómo llegó a Lisboa para abrir algo que no fuera perfecto, pero sí honesto. ¿Y tú?, preguntó de pronto. ¿Por qué viniste? Lo miré. La fregona en mi mano se quedó inmóvil porque necesitaba respirar. Ahora respiro, dije. Estoy aprendiendo. Luca no dijo nada, pero su sonrisa se volvió más suave, como si entendiera. Los días siguientes, compartimos pequeñas rutinas. Me enseñó a preparar café al estilo italiano. Yo le ayudé a reorganizar los libros del estante. A veces hablábamos de películas. A veces solo trabajábamos sin prisa, sin presión. Una tarde, al cerrar el local, me dijo, «Me gusta tu nombre, Elena». «Sí, pero más aún como lo dices tú, como si lo hubieras elegido tú misma». No respondí, pero en mi interior sentí algo moverse, como una puerta que se abre, una que había estado cerrada durante mucho tiempo. Había algo en Lisboa durante el invierno que no se parecía a ningún otro lugar. El frío no era agresivo, sino melancólico. Las luces tenues en las ventanas, los vendedores de castañas en la esquina, la bruma sobre el río. Era una tristeza suave, como un suspiro que no dolía. Yo caminaba por esas calles con una bufanda prestada por Carminda y una bolsa de tela con libros que Luca me había recomendado. Me estaba convirtiendo en una criatura de costumbres nuevas. Trabajaba medio tiempo en el café, leía por las tardes en la terraza, cocinaba con Carminda los domingos y cada día hablaba más con Luca. Nunca forzó nada, no preguntaba más de lo que yo podía responder. Tenía un respeto raro, de esos que uno no sabe que necesita hasta que lo recibe. Una noche nos sentamos en el borde de la calle frente al café, compartiendo un pastel que había sobrado del día.
Hacía frío, pero él se quitó la chaqueta para dármela. Yo la acepté sin protestar. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de este lugar? Me preguntó el pastel. No, las personas que no preguntan más de la cuenta, le sonreí. Eso incluye a ti, a mí, sobre todo. Nos quedamos viendo las luces de la ciudad, parpadeando como estrellas de mentira. Me sorprendí pensando en cuánto había cambiado. Sin darme cuenta, ya no revisaba mi celular por si Kevin llamaba. De hecho, ni siquiera usaba el viejo número. No pensaba en Violet ni en las cosas que Kevin decía. Ya no me dolía. Ya no me dolía. Fue esa noche cuando sentí que tal vez estaba enamorándome, no del modo explosivo y dramático de antes, no con promesas ni urgencias. Era un amor lento, hecho de pequeños gestos, una taza de té, una palabra suave, un espacio compartido sin miedo, pero no quise decirlo aún. Un día Carminda, al verme regresar del trabajo, me lanzó una mirada afilada. Me preguntó si me sentía cansada, si había comido bien. Me encogí de hombros, pero la verdad es que me sentía extraña. Había días en que no soportaba ciertos olores, otros en los que me despertaba con náuseas o con una presión en el pecho que no sabía de dónde venía. Una mañana fui a un centro de salud del barrio solo para descartar cualquier cosa. Me hicieron unas pruebas. El médico fue directo. ¿Estás embarazada? Me quedé sentada frente a él sin palabras. Sentí que me partía en dos. Carminda se sentó conmigo en la cocina, sirvió 2 tazas de café y me contó una historia sobre su primer amor. Yo escuchaba, pero en el fondo todo lo que podía pensar era, hay otra vida dentro de mí y ni siquiera sé si quiero que me recuerde al pasado o si deseo que sea lo único que me pertenezca en el futuro. Un marinero que nunca volvió, pero que le dejó cartas escondidas en los libros. Yo la escuché como si estuviera leyendo una novela antigua. ¿Lo extrañaste? Yo le pregunté. Claro, pero también aprendí a vivir sin él. A veces el amor no es para siempre. A veces solo viene a enseñarte que puedes sentir de nuevo. Esa noche escribí en mi cuaderno. Por primera vez desde que llegué a Lisboa, ya no me siento vacía, no me siento salvada, solo me siento viva. Y al día siguiente, Luca me llevó a ver un jardín escondido en medio de la ciudad. Estaba lleno de flores de invierno, pequeñas y persistentes. Me dijo que le recordaban a mí. No sé de qué estás hecha, Elena, pero sé que resistes. Lo miré. Sentí un calor nuevo en el pecho, como si por fin me estuviera viendo. Cuando alguien que sí veía, y por primera vez no tuve miedo de corresponder, llevaba meses sin pensar en Kevin, no porque lo hubiese olvidado, sino porque mi vida ya no tenía espacio para él. Lisboa, Luca, Carminda, el café, todo ocupaba lugares que antes eran suyos. Ya no dolía su ausencia. De hecho, ya no parecía real que alguna vez hubiese estado, hasta que el pasado me encontró. Estaba organizando los estantes del café cuando Luca me llamó desde la barra con una sonrisa divertida. ¿Sabías que hoy hay un evento de libros usados en la plaza de São Paulo? Negué con la cabeza. ¿Y si vamos después del turno? Preguntó. Podrías encontrar algo raro, como una edición antigua de Mujercitas o alguna novela romántica triste. Sé que te gustan las tristes, solo si me compras un chocolate caliente. El evento era pequeño, con carpas blancas y mesas repletas de libros. El aire olía a papel viejo y canela. Luca y yo caminábamos entre los puestos cuando algo llamó mi atención. Una portada desgastada en español, El extranjero, de Camus. Lo tomé entre mis manos y ahí, entre sus páginas, encontré algo que me dejó helada. Un recorte de periódico en portugués, no muy grande. Solo unas líneas. Decía, reconocido médico forense sufre accidente en vía urbana. Se encuentra en estado reservado. Aún no se han revelado detalles. La foto era pequeña, borrosa, pero era él, Kevin. El corazón me dio un vuelco. Una parte de mí quiso pensar en él. Quiso preguntarse si debería saber si ese niño o niña merecía una verdad, pero otra parte más firme, más mía, sabía que Kevin no tenía espacio para otra vida que no fuera la suya. No sé cómo terminé sentada en un banco con el libro cerrado en las manos y la vista clavada en el suelo. Lucas se sentó a mi lado sin decir nada al principio. ¿Todo bien? Asentí. Mentí, solo me sentí un poco mareada. Él me ofreció agua, me tocó el hombro con delicadeza. Yo no sabía qué pensar, no sabía qué sentir. Era tristeza, culpa, indiferencia. Solo sabía que el aire se había vuelto más espeso, que algo en mí se había movido, pero no hacia atrás, no hacia él. En casa, Carminda me observó mientras cenábamos. ¿Pasó algo? Preguntó. Un fantasma tocó la puerta, pero ya se fue. Esa noche, revisé el celular que había dejado en el fondo de una caja. El viejo número aún funcionaba. Se insertó el chip original. Lo hice por impulso. Había decenas de llamadas perdidas, mensajes, correos de voz. Uno de ellos, grabado semanas atrás, me congeló. Michelle, sé que no merezco que me contestes, pero si estás ahí, si estás viva, solo dime que estás bien. Lo siento por todo. No lloré, no sonreí, solo escuché. Y después escribí un único mensaje y lo envié al número de Kevin. Acabó. No estoy más ahí y nunca volveré. No mencioné nada del bebé, no por miedo, sino porque ese futuro ya no le pertenecía. Dije este hijo, si decidía seguir adelante, crecería sin fantasmas, sin nombres, huecos, solo con amor real, aunque viniera solo de mí. Bloqueé su contacto. Apagué el celular viejo. Volví a guardarlo en la caja. El pasado podía gritar, pero yo ya no respondía. Al día siguiente le conté a Luca que había recibido noticias de alguien que una vez fue importante para mí. Me miró sin pedir detalles. ¿Y qué hiciste? Cerré la puerta. Él asintió. No preguntó más. Me tomó de la mano y seguimos caminando. La vida siguió su curso después del mensaje final. Sentí como si algo se hubiera desprendido dentro de mí. No fue doloroso. Fue como quitarse una prenda demasiado ajustada que ya no se necesitaba. Había vivido demasiado tiempo encerrada en lo que otros esperaban de mí.
Ahora, por fin respiraba con mi propia piel. El café empezó a llenarse de rostros conocidos, clientes habituales, turistas curiosos, parejas jóvenes. Luca y yo nos entendíamos sin hablar. Él preparaba mi té favorito antes de que lo pidiera yo. Ordenaba los libros según su humor del día. A veces se nos escapaban miradas, otras veces pequeñas caricias. Nada dicho, todo sentido. Una tarde, mientras atendía a una pareja de ancianos, sonó la campanilla de la puerta. Miré sin pensar y sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies. Era William, más delgado, con el cabello un poco más largo, pero era él. Llevaba una mochila cruzada al hombro y un libro en la mano. No parecía buscándome, estaba de paso. Me escondí detrás de la estantería de literatura extranjera. El corazón me golpeaba el pecho como un tambor frenético. Lo vi acercarse al mostrador y hablar con Luca. No entendí todo. Mi portugués aún era torpe, pero escuché claramente que preguntaba si había eventos culturales en el barrio. Mencionó algo sobre un congreso forense en la universidad local. Luca, amable como siempre, le indicó lugares cercanos. Yo, mientras tanto, sentía que los recuerdos se me agolpaban en la garganta. William no me había amado, pero me había visto. Me había llorado. Había dicho mi nombre cuando otros lo callaban y ahora estaba ahí, a metros de mí. Cuando se dio la vuelta para salir, su mirada se cruzó con la mía. Solo un segundo. Lo suficiente. Se detuvo. Yo bajé la vista. No sabía si debía correr o hablar. Michelle, dijo en voz baja, casi con incredulidad. Cerré los ojos, respiré hondo y di un paso al frente. ¿Hola, William? Sus ojos se llenaron de preguntas, de alivio, de miedo. ¿Eres tú? Sí. El entre nosotros era un puente a medio construir. Luca se acercó confundido. ¿Todo bien? Sí, respondí. Este es William, un viejo amigo. William me miró como si no supiera si abrazarme o pedir perdón. ¿Estás viva? Más que nunca. Nos sentamos en la terraza trasera. Luca, siempre respetuoso, nos dejó solos. Le conté todo, o casi todo. No los detalles sobrenaturales, solo lo esencial que escapé, que necesitaba empezar de nuevo, que Lisboa me había salvado. No mencioné la parte más delicada, no le hablé del embarazo, pero William me miró largo rato con esa forma suya de entender, sin preguntar. Tal vez lo intuyó, tal vez no. A veces el silencio también es una promesa. William escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, me tomó la mano. Guardaré tu secreto, si eso es lo que quieres. Lo es, y estás bien. Estoy construyendo mi bien por dentro. Sabía que no estaba sola, que algo dentro de mí latía más fuerte cada día, y que ese bien también era para quien venía conmigo. Él sonrió con los ojos un poco húmedos. Tenías razón en irte, y me alegra que lo hicieras a tiempo. Antes de irse, me entregó el libro que había traído. Lo dejó sobre la mesa. Las ciudades invisibles. Leí. Pensé que te gustaría. Es sobre lugares que existen solo para quienes saben verlos. Lo vi alejarse por la calle, fundiéndose entre los transeúntes. No volví a mirarlo, no porque doliera, sino porque ya no era necesario. Esa noche, Luca me preparó pasta y pusimos música suave. Me abrazó por la espalda mientras yo lavaba los platos. Ese era un fantasma. Bueno, preguntó con una sonrisa. El último. Las campanas de una iglesia cercana marcaban el mediodía cuando Luca cerró la puerta del café. Habíamos trabajado sin parar toda la mañana, entre cafés, libros, risas y miradas. El día se había deslizado sin que lo notáramos. Yo estaba sentada en una de las mesas con un té de hierbas entre las manos, sintiendo una calma que nunca había conocido. Pero hoy no era un día cualquiera, hoy había tomado una decisión. Luca regresó de la cocina con un panecillo y se sentó frente a mí. Me miró como siempre, con esa mezcla de ternura y complicidad que me hacía sentir vista, sin sentirme expuesta. ¿Todo bien? Junto, inclinando ligeramente la cabeza. Sí, dije, aunque la palabra me temblaba en la garganta. Guardé silencio unos segundos, saboreando el momento, luego respiré hondo y lo solté. Luca, estoy embarazada. Él no parpadeó, no retrocedió, no desvió la mirada. ¿De cuánto tiempo? Un poco más de 3 meses, y es tuyo. Negué suavemente. No es de alguien que ya no forma parte de mi vida, alguien que nunca lo sabrá y que no quiero que lo sepa. Lucas se quedó en silencio. No me interrumpió, solo asintió como si entendiera algo más profundo que las palabras. ¿Quieres tenerlo? Preguntó con voz suave pero firme. Sí, respondí sin titubear. No era parte de mis planes, pero ahora es parte de mí, y no quiero que crezca como yo crecí, invisible, relegado, sin saber si merece ser amado. A ver, quiero que sepa que lo elegí a él o a ella, que no fue un error, que fue una nueva oportunidad. Luca estiró la mano y me la sostuvo entre las suyas. No sé si estoy preparado para ser parte de eso, dijo honesto, pero sí sé que no voy a ir. No, ahora no, cuando más necesitas a alguien que simplemente esté. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que no cabía en palabras. No quiero que sientas que te estoy pidiendo nada, dije, y él respondió. Y no quiero que sientas que tienes que pedírmelo. Nos quedamos así un largo rato. El mundo afuera seguía girando, pero adentro todo se detuvo. No era un final, era un comienzo. Uno elegido, uno vivido con verdad. Esa noche escribí en mi cuaderno por última vez. Hoy le dije a alguien que estoy embarazada, y no corrí. No me escondí, no mentí. Hoy me senté, miré a alguien a los ojos y dije, esta soy yo. Y él se quedó. No sé qué pasará mañana, pero por primera vez, no tengo miedo. Cerré el cuaderno. Lo guardé en una caja junto al viejo celular. El pasaporte vencido,
el broche que usaba cuando era Michelle. Al día siguiente, Carminda me abrazó sin preguntar nada. Me dejó una pequeña caja con ropa de bebé que había guardado por si acaso. Me dijo que una mujer no necesita permiso para rehacer su vida, solo coraje, y yo lo había tenido. William volvió a Lisboa semanas después. Nos vimos en la terraza del café. Me observó unos segundos, bajó la vista y dijo, lo sabía. Gracias, le respondí, por no decirlo antes. Gracias por seguir viva. Se fue con una sonrisa triste y luminosa a la vez, como quien sabe que la historia no terminó mal, aunque no haya tenido final feliz. Meses después, Luca y yo abrimos una pequeña librería café. La llamamos Renacer. Fue idea de Carminda. Decía que todos merecíamos una segunda vida, aunque fuera dentro de un libro. Un sábado por la mañana, con la ciudad despierta y tranquila, Luca me miró con una sonrisa suave. ¿Lista para lo que viene? Le tomé la mano. Ahora sí, y supe que, pase lo que pase, esta vez no me perdería a mí misma ni a la vida que venía en camino. Lisboa, con esa luz dorada que parecía bañarlo todo de calma, el tranvía pasaba lento por la esquina, y desde la ventana del segundo piso de nuestra librería café, podía oír el sonido de las tazas chocando suavemente y las páginas volteándose abajo. Luca preparaba café mientras saludaba a los primeros clientes del día. Yo estaba en casa, literal y emocionalmente. Y en mis brazos dormía nuestro hijo, mi hijo, envuelto en una manta azul claro tejida por Carminda. Tenía las mejillas redondas, la respiración tranquila y una expresión tan pacífica que a veces me sorprendía llorar, de amor, sin darme cuenta. Su nombre es Mateo. Lo elegí porque no cargaba historias ajenas, solo promesas nuevas. Trabajaba desde una mesita cerca de la ventana con mi tablet encendida, trazando las líneas finales de una ilustración para un libro infantil. Había conseguido mis primeros encargos hace unos meses y ahora colaboraba con una pequeña editorial que me daba libertad total. Dibujaba historias con criaturas mágicas, niños valientes y mundos secretos. A veces pensaba que cada dibujo era una parte de mí que regresaba del otro lado del dolor, transformada. Elena Rocha, artista, madre, amante de los gatos callejeros que venían a dormir junto a la puerta del café. Y todo, absolutamente todo, había sido elegido por mí. Carminda subía una vez por semana para ver al bebé y contarme anécdotas sobre sus tiempos de juventud. Seguía sin abrazar mucho, pero le bastaba con mirarnos para entender que, de algún modo, habíamos creado una familia, una que nació del amor y la voluntad de sanar. William nos enviaba postales, una por estación. Nunca firmaba con su nombre, pero siempre escribía, para que no olvides quién elegiste ser, y yo no olvidaba. Cada rincón de este lugar tenía mi voz, mis decisiones, mi alma. Luca entró con 2 tazas humeantes, me besó la frente, no me dijo nada, no hacía falta. Su presencia era un lenguaje. Puse al bebé en su cuna portátil, tomé la taza y me senté junto a la ventana. Afuera, una pareja se tomaba de la mano. Un perro perseguía su propia cola. Un niño reía con una flor en la mano. Nada extraordinario, pero para mí era la vida exacta que soñé cuando pensé que nunca tendría otra oportunidad. Y ahora la tenía, con nombre, con casa, con historia y con paz.